No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no... Este es su programa, que es más que un tema de salud. El tema que vamos a estar viendo hoy, puede usted preguntarse si acaso tiene que ver con la salud, y claro que tiene que ver. Les hemos dicho a ustedes que el cuerpo tiene 3 partes importantes, ¿verdad? Es cuerpo, alma y espíritu, y dentro de esa alma y dentro de ese espíritu nosotros vamos a recibir un regalo inmerecido que se llama la gracia. Para tal efecto he invitado a nuestra hermana Gaby Nava de Ramírez, quien ya estuvo con nosotros, si usted recordará ese programa muy visto que es acerca de la misericordia de Dios. Muy bienvenida. Bienvenida, hermana, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por Y la invitación. vamos a comenzar porque este tema es, aparte que es amplio, pero muy interesante. Sí. Vamos a estar viendo y quiero preguntarle acerca de definir lo que es la gracia. En el mundo damos gracias por todo. Así es. ¿Verdad? Damos gracias y gracias aquí, gracias. Y la Biblia nos dice que demos gracias en todo tiempo a Dios. Pero la gracia, ¿a qué se refiere? Sí, este tema de la gracia, doctora, es muy importante. Yo agradezco primeramente a Dios la oportunidad de estar aquí, de este tiempo, de este espacio, porque es algo que Dios quiere comunicarnos, es algo que nosotros hemos recibido y la gracia de Dios podemos definir que es, como usted lo dijo ya, el favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios lo podemos decir que es el poder que viene de lo alto y que me empodera para vivir una vida conforme a lo que Dios quiere que yo haga. Podemos decir que la gracia es el mismo Señor Jesucristo. Podemos decir que la gracia es la manifestación del amor de Dios. Podemos decir también que la gracia es que yo pueda tener una vida consagrada y dedicada a Él a través de esta gracia, de este favor inmerecido que he recibido yo. La gracia de Dios tenemos que entender también que son todos los beneficios que se derraman en esa crucifixión de Cristo, en esa obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Ahí hay esa gracia, ese beneficio, esa bendición para nosotros. Es muy importante lo que dice porque mucha gente, la gracia está al alcance de todos, Oh, sí, de toda la humanidad. así es. Y no solamente hay quien no acude a recibirla, sino hay quien la desprecia, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué significa el tiempo de dispensación de la gracia? Sí, es verdad. Mire, nosotros estamos viviendo un periodo, un tiempo que se llama tiempo de dispensación de gracia. Este tiempo es una oportunidad provista por Dios para la humanidad. Es cierto, usted dice, está disponible y está al alcance de todos, de todo aquel que quiera y de todo aquel que crea. Así es. Este tiempo lo provee Dios para que nosotros podamos tener comunión con su Hijo Jesús. Sabe que este tiempo es un tiempo que Cristo Jesús va a la cruz, hace esta obra redentora, porque Él quiere para sí atraer a la iglesia, formar su iglesia y tenerla para sí. Una iglesia que llegue a Él gloriosa, una iglesia sin arruga, una iglesia sin mancha, una iglesia que le pertenezca solo a Él. A través de esta cruz y de esta obra redentora. De esa obra redentora. Oh, sí, maravillosa y perfecta. Y entonces, esto ante mucha gente causa controversia. Es o sea, verdad. realmente hay quien aún niega, ¿verdad?, que haya pasado eso. Pueden creer en otras cosas y en el Big Bang, pueden creer en que venimos del mono y lo defienden, pero definitivamente eso de la gracia y que Jesús le restan mucho Sí. valor. Entonces, esto es controversial. Sí, mire, sabe que Pablo fue el que tuvo la revelación de la gracia, del Evangelio de gracia. Él nos lo deja escrito por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, en este Evangelio de la gracia de Dios, en esta palabra divina que Dios nos da, Él sabía que iba a ser un tema controversial. Él lo deja escrito en la palabra. Él dice que nosotros perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Él nos dice que nosotros
Esta gracia es dada por Él, por Cristo Jesús. Y entonces no podemos perseverar en un pecado porque lo hemos dicho. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese poder que viene y que me empodera, que me lleva a caminar una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios me ha dicho que yo soy en Él. ¿Qué es lo que Él nos dice en Romanos 12:2? Que nosotros, como hijos de Dios, no nos conformemos a las cosas que este mundo vive, que no seamos amoldados a lo que el mundo piensa, sino que nosotros seamos transformados en nuestra mente por la palabra de Dios y renovados en esta mente, entonces nosotros vivamos y conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos que entender una cosa, doctora. Usted mencionó el Big Bang y la descendencia del mono y estas cosas. ¿Sabe que la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, un conocimiento divino del carácter de Dios, nada tiene que ver con lo que el mundo dice, con lo que el hombre habla en lo natural? Es algo completamente diferente y lo podemos entender nosotros en base a la palabra, en lo que Él nos ha dejado escrito. Cuando nosotros entendemos qué es esta gracia, qué es lo que sucedió en ese momento, entonces recibimos esta revelación. Y si es controversial, doctora, porque precisamente él dijo sobre, entonces, ¿pecaremos? Entonces, pues al fin que ya está ese favor y nosotros haremos lo que a nosotros nos plazca. No, en ninguna manera. No podemos tomarlo de esta manera. Es ese poder que me capacita para hacer y hacer lo que yo soy en Cristo Jesús. Esto es. Y esa es la gran ignorancia de muchas personas de que, o sea, dicen, bueno, yo ya voy al cielo, soy salvo. Ahorita vamos a ver más tarde qué es salvación también, sí, ¿verdad? Pero soy salvo, ya voy al cielo. Yo nunca voy a ir al infierno, porque la gracia y la sangre de Cristo, y sí, yo creo que la gracia y la sangre de Cristo me hace gozar de ese favor inmerecido. Yo debería de ir a la cruz, yo debería de ser castigado, porque no hay justo ni aun uno, solo Cristo Jesús. Sí. Pero Él paga por mí, ¿verdad? Y nos da esa gracia, sí, que es un favor inmerecido, como dice usted, o sea, no lo merecía. No. Pero la gracia y el amor de Dios me lo hace cercano. Sí. Hay 33 actos más o menos en el mismo momento en que yo digo, confieso a Jesús como Señor y Salvador, sí, y vienen muchos actos gratis. Sí, así es. Hechos cercanos, ¿verdad? Me hace hijo, me hace adoptado, me hace salvo, etcétera. Sí. Pero siguiendo con la gracia, ¿qué significa dispensar? Mire, vivimos en un tiempo de dispensación, que es lo que Dios hace oportuno este tiempo para que nosotros tengamos esa comunión con su Hijo. Ahora, Dios nos llama a ser dispensadores también de esta gracia. Ajá. ¿Qué es que nosotros la dispensemos? Es que nosotros podamos, de lo que nosotros hemos recibido, nosotros al recibir a Cristo Jesús hemos recibido todos estos beneficios. Hemos recibido salvación divina, libertad divina, prosperidad divina y vida eterna. Entonces, cuando nosotros recibimos esos beneficios, la palabra de Dios nos dice que de esta gracia recibida, de esta gracia también nosotros demos. ¿Y qué es lo que esta gracia en operación a través de nosotros sea? Él nos llama a sanar enfermos, a liberar al cautivo, al pregonar estas buenas nuevas de salvación. Eso es que esta gracia esté en operación a través de nosotros. Incluso, doctora, hay algo más. Esta gracia sobreabundante, ¿qué es? Que nosotros vivamos esta vida en Él, como Él nos manda a vivirla. ¿Sabe qué? Él nos dice, en el sermón del monte, Él dice, han oído que les ha sido dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo ahora esto, que si te dan una bofetada en una mejilla, tú pongas la otra, que si te piden algo, tú lo des, y si te dicen, tú da la capa, que si tú tienes que hacer un favor, haz la milla extra, que tú ames al que te odia, que tú bendigas al que te maldice, que tú ores por el que te ultraja. ¿Cómo podríamos hacer esto, doctora? ¿Cómo podríamos hacerlo? Por esa gracia. Porque sabe que nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos hizo cercanos y nos hizo amigos, como usted lo acaba de decir. Éramos lejanos y estábamos en enemistad con Dios y Él nos acercó y nos llamó ahora amigos de Él. Entonces, hemos recibido esta gracia, hemos recibido este favor inmerecido. Y al momento de que nosotros lo recibimos, nosotros también podemos servirlo, dispensarlo. ¿En nosotros? No. En Él,
en el que vive ya ahora en nosotros, en el que está dentro de nosotros, es Él mismo, a través de nosotros. Cuando somos llenos de ese favor inmerecido, de ese amor, estamos hablando gracia, manifestación del amor de Dios. Entonces nosotros mismos estamos capacitados para manifestar este amor, dando al otro. ¿Cómo haría todo esto? Alguien incurre en una falta, estábamos hablando, yo puedo hacer lo que yo quiera y entonces ya no me sucede nada. Y alguien podría pensar, en un pensamiento humano, natural, decíamos, podría decir, pues entonces yo incurro en faltas y en lugar de recibir un castigo, recibo un premio. No, en una mente natural eso se pensaría. Pero en una mente transformada por la palabra de Dios, en una mente renovada, en una mente, dice la palabra de Dios que cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No incurrimos deliberadamente. Nosotros ya no nos llamamos pecadores, doctora. Nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué es esta justicia de Dios? Esto es algo muy maravilloso. Justicia de Dios no es lo que nosotros en nuestra mente natural entendemos, que Él va a hacer justicia, ya la hizo. En Cristo Jesús, esa justicia de Dios fue satisfecha. Y entonces, al ser llamados nosotros justicia de Dios en Él, es que esa bondad, a través de Cristo, viene a nosotros. Y el ser llamados justicia de Dios, es que nos podemos manifestarnos esa bondad, hacer manifestación de lo que Él es en nosotros, ante los demás, para servicio de los demás, para que Cristo sea conocido y para que sepan que es verdad. Cuando estas cosas pasan, doctora, el que alguien reciba a Cristo Jesús en su corazón, que le proclame como Señor y Salvador, pueden escuchar dentro de sí una voz que les diga, ¿a poco así de fácil? ¿A poco así tan sencillo? Sí, fíjate. Es muy fácil, es sencillo y es gratis. El ser salvos por la gracia de Dios, la palabra de Dios dice que no es por obras para que ninguno se gloríe, sino es por fe. Y es para fe, para que esta gracia se cumpla, para que la promesa de Dios sea realidad en la vida de los que dejamos de ser creación para ser participantes del reino de los cielos, para ser hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos? Mire, doctora, hay mucha gente que pudiera estarnos mirando en este momento y poder decir, yo tengo problemas, yo no sé si Dios me pueda perdonar, he hecho tanto daño, he hecho tanta maldad. Hay gente, doctora, que en este momento pudiera estar haciendo cosas que en la noche pueden atormentarle. Así es. ¿Sabe qué es lo que a una persona que esté incurriendo en hechos delictivos atroces como lo que se está viviendo hoy en día le pueda en la noche dar tormento? Conciencia de pecado. Esa conciencia de pecado es la que en la noche le atormenta, le acusa y le ata a ese mismo mal. Mas Cristo Jesús pagó para que vengan al conocimiento, para que vengan a ser salvados, para que vengan a ser redimidos, para que por esa obra redentora reciban esta gracia. La palabra de Dios dice, doctora, que es esta bondad de Dios, la única que provoca en el ser humano un arrepentimiento que nos lleva a esta salvación y a la vida abundante que Cristo pagó. Esta vida abundante, doctora, podría alguien decir, pues estoy haciendo mal, pero tengo estos beneficios, podrían pensar. Tengo carros, tengo cosas. Pero sabe, doctora, que Dios quiere darle a la humanidad gloriosas y preciosísimas herencias que tenemos en Él. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo se hace? ¿Cómo dejo de vivir una vida en enfermedad? ¿Cómo dejo de vivir una vida con problemas? ¿Cómo dejo de tener una situación precaria? ¿O cómo me deshago de este tormento, de esta condenación, de esta culpa y de este pecado? Solamente confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es. O sea, tenemos el recurso del arrepentimiento y de la confesión. Sí. De acuerdo a San Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos. No estaban hechos. No. Hijos de Dios. Así es. Por favor, compártales. Sí, yo te quiero decir a ti, tú que escuchas en este momento y que dices, sí, efectivamente, yo vivo con tormento. Por las noches no duermo, no tengo paz.
tengo aflicción en mi mente y en mi corazón, tengo situaciones difíciles en mi matrimonio, en mi familia. A ti te digo en esta hora que Dios tiene cosas gloriosas para ti, que Dios tiene disponible para ti esta gracia y esta vida abundante, que Dios lo tiene a ti. Yo sé que tú crees en Dios, porque si no, no tendrías esa conciencia, eso que te atormenta y que de lo cual tú quieres ser libre. A ti te digo que solamente abras tu corazón en esta hora, que vengas a Dios y que solamente le digas, repite estas palabras después de mí, hazlo en una voz que tú te escuches, porque Dios te está escuchando. Solamente di, Padre, yo agradezco que tú hayas enviado a Cristo Jesús a la cruz a morir por mí, porque ese castigo que yo merecía, Él lo llevó en la cruz. Señor Jesús, yo abro hoy las puertas de mi corazón y te recibo en mi corazón. Yo hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo y te proclamo, Señor y Salvador mío. Recibo la salvación de mi alma, la vida eterna, recibo tu paz, el perdón de pecados y recibo tu Santo Espíritu. Y así es como tú vienes a ser participante de la herencia de Dios, coheredero con Cristo Jesús, participante de esta gracia y de estos beneficios de la cruz del Calvario de Cristo, participante de herencias y promesas gloriosas. Dios tiene entonces ahora para ti obras buenas hechas de antemano. Dice la palabra de Dios que Él te hizo con tus propias manos, que te creó para buenas obras y para que tú camines ahora en ellas. Y si tú escuchas dentro de ti, así es tan fácil, así de fácil es. Dios te ha perdonado, Dios te ha liberado. Dice su palabra que Él se presentó de una vez y para siempre, y que ya no queda ninguna otra ofrenda que se haga para este perdón de pecados, ninguna otra. Y precisamente por eso, esa gracia que es Sí. suficiente, no tenemos, como dice Pablo, ¿verdad? Entonces ya la gracia, para que la gracia sobra, pues, es decir, para que Dios me dé más y más y más gracia, de una vez y para siempre. Pero ahora, cuando no entendemos que por la gracia de Dios ahora venimos a formar parte de la familia de Dios, Sí. que como dice usted, tenemos todas esas promesas hermosas, Amén. entonces queremos ayudarle a Dios haciendo cosas como mandas, nos latigamos, se latigan, ¿verdad? Para agradar a Dios. Pero no se dan cuenta que le agradaron tanto, Oh, sí. y le agradamos tanto, no nos damos cuenta a veces, que a su propio hijo lo mandó porque no podíamos nosotros ya. La humanidad estaba a un paso de que, les digo yo, si no ha habido tanta misericordia de Dios y tanta dispensación, Ujú. pero estamos viviendo la mayor y más grande dispensación que Dios ha tenido, porque si en la ley tenían que matar, ¿verdad? Carneros. Carneros Ujú. y hacer todo un ritual, Ujú. y se ofreció como el Cordero de Dios Sí. que vino y como dice la palabra de Dios, quitó ese pecado Así es. de mi vida, de la humanidad. Está al alcance de todos. Está al alcance. Si yo quiero que comente, porque quiero enseguida para que nos hable de un tiempo que venga pronto, ¿verdad? Sí. Pero todavía que nos abunde sobre esta gracia, por favor. Sí, mire, ¿sabe qué, doctora? Ahora que estas personas, en donde quiera que ellos se encuentran, hicieron esta declaración de fe y ellos vienen a ser participantes de ser hijos de Dios, entonces esta gracia está disponible. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gracia de Dios también lo podemos entender como el deseo extravagante de Dios de tratar ahora a sus hijos como si nunca hubiera cometido ningún pecado. Él da el perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Así es. Y entonces nosotros decimos, pero yo ayer me enojé y incurrí y fallé y falté. Este tiempo de dispensación es para que nosotros tengamos esa oportunidad, ese deseo de correr a esa gracia, de correr a Jesús, de estar con Él. Este tiempo es para que nosotros tengamos comunión con el Hijo de Dios, para que nosotros nos acerquemos y al estar cerca de Él, doctora, ¿sabe qué sucede? Nos hacemos como Él. Porque Así al es. estar leyendo estas cartas de amor tan maravillosas que Él nos deja a través de su palabra, es que entonces nosotros entendemos quiénes somos
en Él. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros en Él? Somos su iglesia, somos su novia. Este tiempo es porque Él va a venir. Y Él va a venir por su iglesia. Así. Él decíamos en un principio, Él se está haciendo una iglesia, Él quiso hacerse una iglesia gloriosa, pura, sin mancha y que le perteneciera solo a Él. ¿Cuál es el propósito de este tiempo, doctora? El propósito es preparar a la novia de Cristo. No es un tiempo para que vivamos tirados y levantados, y que el día se nos vaya en que hoy fallé y porque no estoy entendiendo qué es la gracia. Esta gracia me levanta, me libera, me quita la condenación, me quita las ataduras y me hace ser y hacer lo que soy en Él. No solamente para Él, para tener esta comunión y este tiempo de amor con Él, sino para hacer Él a través de mí, para con los otros. En mi casa hay algo bien importante, doctora. Si yo recibo esta gracia, yo la puedo manifestar. Si yo entiendo esta gracia, yo puedo vivirla y darla a los demás. En nuestras relaciones familiares, en nuestro trabajo, a donde quiera que nosotros vayamos, podemos dispensar esta gracia. Puedo tratar a los demás. Cristo quiere tratar a los demás a través de mí. Cristo quiere abrazarlos. Cristo quiere manifestarse. Él dijo que nosotros haríamos cosas mayores en su nombre. Él quiere vivir a través de nosotros y hablar a través nuestro y decirle al otro, yo te perdono, yo te bendigo, yo te amo en el nombre de Jesús. ¿Esto es nuestro? No, es de Él. Es de Él, viene a nuestra vida y Él opera en nosotros y a través de nosotros. Hace un cambio y una transformación aquí y hacia afuera. Realmente la persona que conoce y se acerca a Cristo y trata de vivir una vida cristocéntrica, amén, entonces se nota. Así es. Porque también se ve quienes andan en una tablita, como dice uno, en el límite borderline, arriba, o pongo un pie en el mundo y pongo un pie acá. Y Él quiere que, como dice usted y la palabra, necesita encontrar una novia que esté preparada y lista, pura. ¿Encontrará fe cuando venga? Vamos a estar pendientes de eso también. Tenemos que estar listos, ¿verdad? Listos para cuando Él venga, porque estamos esperando un tiempo de que Él viene pronto. Así es, doctora. Y tenemos un minuto y medio y yo quiero que abunde, por favor, todavía en esto se nos ha ido el tiempo, pero qué bueno, hemos sido ministrados acerca de esto que usted ha comentado. Sí, yo le doy gracias a Dios y lo principal es que Él quiere que nosotros sepamos, que nosotros vivamos este tiempo de dispensación de gracia, tomados de su mano, afirmados en Él. Él es la roca, en Él estamos de pie, por Él estamos de pie y haciendo estas cosas mayores que Él nos ha llamado a hacer por su gracia. Es necesario que nosotros nos veamos como Él nos ve. Él nos ve hechos justicia de Dios. Él nos ve bondadosos, Él nos ve amorosos, Él nos ve perdonadores, Él nos ve redimidos, Él nos ve sin mancha. Él así nos ve. Y es necesario que nosotros así nos veamos porque esta es la gracia. Vivir confirmados en que somos sanos, en que somos libres, en que somos salvos. Y todo esto es eterno, no se pierde, no lo perdemos por faltas, no lo perdemos porque Él nos lo dio y Él no es injusto, Él es fiel y Él es justo. Él es fiel, Él es bondadoso, Él es verdadero, su palabra es verdad y Él va a regresar. Y lo único que yo puedo decir, y es algo que está muy fuerte en este momento en mi corazón, es que Él quiere que nos acerquemos cada instante de nuestra vida, que perseveremos nuestro pensamiento en Él, que todo lo que escuchemos sea de Él, porque Él dice cosas buenas a nosotros. Él dice que nosotros somos ovejas de su prado y que nosotros escuchamos al buen pastor. Él nos va a guiar cada instante de nuestra vida en esta gracia, en este poder, en Él. Todos los beneficios de la cruz son nuestros para vivirlos, para disfrutar esta vida abundante que también a Él le costó, doctora. Así es. Vivir en esta vida abundante y manifestarla. Y que entonces todos aquellos que no le conocen sean atraídos a esta gracia. Y solamente hay algo más, doctora, estar pendientes de que Él viene pronto. Y sabe que el estar con un corazón encendido como la novia de Cristo, que Él dice que nosotros somos, estar anhelantes de su regreso, esperándolo en esta gracia divina que vivimos. Y pronto vamos a estar viendo acerca de todos esos
promesas y premios que son unas coronas que nos ha sí. prometido y no son para mi cabeza, son para ponerlas a los sus pies de Cristo. a sus Y pies. vamos a tratar de ganar esas coronas, no porque seamos egoístas ni nada de eso. Le agradecemos mucho Le damos que muchas haya gracias a Dios. tenido este tiempo de ministración. Le agradecemos tanto a Dios que nos haya permitido trabajar otra vez Gracias. y a usted. Le esperamos en otro programa que es mucho más que un tema de salud y Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y le haya ayudado a tomar buenas decisiones para que acuda con oportunidad a su médico. No deje pasar algunos síntomas, es nuestra intención hacerle ver con oportunidad que acuda usted antes de tener complicaciones. Y he tratado de traerle a los expertos que nos van a hablar de un tema muy interesante. Pero lo más interesante es que usted haga una oración para recibir a Jesucristo en su corazón. La palabra dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo nos hacemos hijos de Dios? Diciendo solamente, Padre Celestial, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, te confieso, Jesucristo, como Señor y Salvador. Y desde este día te entrego mi vida, entra a mi corazón. Amén. Si la hizo, es usted bienvenido a la familia de Dios. Y Dios le bendiga.